Primero que nada, les agradezco muchísimo por venir. Yo soy Diego de Marcos, soy el director de la maestría nueva, maestría en FinTech de Litva. Es un proyecto que empezamos a cranear junto a Gaby hace un año y con el Litva hace un año, para empezar a atacar un sector que creemos que le faltaba una oferta de posgrado de calidad en la mejor escuela de tecnología del país. Y ya estamos a punto de poner a rodar. Es una oferta única en la región y en Argentina. Y la verdad que le pusimos muchas ganas y estamos a punto de empezar a ver cómo funciona, ¿no? Cómo nos funciona y si podemos lograr lo que queremos, que es formar líderes fintech en la región. Para eso no estoy solo, tengo un consejo asesor que me da mucho soporte y debatimos ideas y debatimos profesores y contenidos. Y acá nos acompañan dos de ellos, Eder Corral y Romy Simonelli, que son parte del consejo. El consejo es más grande. También está Rafa Soto, que lamentablemente iba a estar también, pero tuvo un tema en Ezeiza con un retraso de un vuelo, así que no va a poder llegar. Capaz llega, pero lo más probable es que no. Pero también forma parte del consejo asesor junto con Mike Santos y Ariel Scaliter. Es un gran consejo de líderes del mundo fintech. Hoy la idea que tenemos es un poco hacer un panel informal también para que se lleven un poco de lo que es la vida en la industria fintech, explicada, comentada por líderes de las principales empresas del país, y que se puedan llevar insights, información, que se puedan llevar información del ecosistema, y que si les interesa también la maestría, sea una pieza de información adicional que les pueda servir para tomar la decisión, o si simplemente les interesa el sector, se puedan llevar también buena info y una buena información con la experiencia tan rica que tienen los panelistas. También, un tema no menor, nos acompaña José del Río, director de contenido de La Nación Plus, para moderar este debate, porque si lo haría yo perdería mucho sentido, la verdad que no sería, de periodista no tengo nada. Así que, bueno, también, José, muchísimas gracias por venir. Te dejo para que comiences el debate. Bueno, un placer, buen día para todos los que están acá, para todas las que están acá. Vamos a hablar durante los próximos 40 minutos de esto que hemos titulado en la charla Revolución FinTech, y que tiene que ver justamente con la maestría, y que tiene que ver con la carrera, y que tiene que ver con esto que bien nos contaba Diego. Diego es humilde, no se presentó a sí mismo, pero se los voy a presentar yo. Él es el director de la maestría FinTech de acá de Litva. También es Head of Operations de PagoNext, que es dentro del Grupo Santander, una de las compañías, de las importantes compañías que tienen en materia de tecnología. Es licenciado en Economía, es máster de Mercado de Capitales. ¿Hace cuánto hiciste el máster de Mercado de Capitales? Hace como 10 años. Ibas por otro lado ahí. Y MBA también, tiene su MBA. Romina Simonelli. Romina es Chief Payments Officer de Ualá. Hay que acostumbrarse si van a hacer la maestría a todos estos cargos. Por favor. Antes había otros cargos, pero ella es Chief Payments Officer de Ualá. ¿Pasaste por el mundo corporativo? ¿Cuánto tiempo, Romina? Tuve 10 años en la banca y casi 15 en una procesadora de pagos. ANC, de Itaú, Fisher, Citi. Bueno, también tiene un MBA, es Business Economics de UCEMA. Y en el mundo de pagos local y regional, ¿hace cuánto tiempo estás? Yo creo que desde nací con una tarjeta de crédito en la mano, así que más de 20 largos seguros en el mundo financiero en pagos. Y ahora fuiste evolucionando, ya la tarjeta física, por ahora está. Pasamos por todos lados. Por ahora está. Hernán Corral, bienvenido Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, José? Bueno, Hernán es Chief Product Officer y cofundador de Pomelo. Exactamente. ¿No? ¿Qué tal es generar una startup en la Argentina? Entretenido y complejo, la verdad que complejo. Sí. Bueno, antes fue Chief Product Officer de Naranja X, antes Mercado Pago. 23 años tenía cuando entraste. Tenía 23 años, hace 16 que estoy en FinTech, antes que existiese la palabra FinTech, así que... Claro. Pero sí, estuve desde el 2007 en Mercado Pago al 2019, 12 años. Bueno, tenemos un contexto acá. Fíjense que en los cuadernillos ahí que tienen para anotar preguntas. Súmense con preguntas de lo que quieran, del mercado fintech, de la maestría, de lo que viene, que me las van a ir trayendo, y después los sumamos con preguntas también para que estén incorporados acá a la charla. Arranquemos por
el contexto. Digo, ¿por qué una carrera? ¿Por qué algo específico? Mira, la industria fintech en estos últimos años creció muchísimo. Si uno ve Latinoamérica, per se, en 2017, estos son datos de un informe del BID que suelo comentar en las reuniones informativas para que se den una idea de por qué es tan importante este tipo de formación y que nos falta este tipo de formación. En 2017 en Latinoamérica había 700 fintechs más o menos. A fines de 2021 ya había 2.500. Y si uno ve estas 2.500 en términos globales hay 11.000 fintechs. Lo que quiere decir que una cuarta parte están en Latinoamérica. A nivel Argentina ya tenemos más de 300, emplean a más de 20.000 personas. ¿Y qué sacan de esto? Por un lado, que tenés un crecimiento enorme. Y por otro lado, que tenés muchísimos emprendimientos. Es importante también entender que la inversión que hubo, porque son muchos emprendimientos y muchos de estos emprendimientos tienen fondeo externo de capital de riesgo, o venture capital, como se le suele decir, o angel investors, pero distintas formas de financiamiento, el 40% de lo que se invirtió en fintech vino para Latinoamérica, específicamente para Latinoamérica. Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué en Latinoamérica, no? Y ahí creo que la respuesta tiene como dos patas. Uno es, obviamente, son mercados enormes. Tenés mercados como el de Brasil, tenés mercados como el de México, con más de 200 millones de personas. Tenés Argentina, que tiene más de 40 millones de personas. Pero hay un punto más, y que creo que se va a hablar mucho en la charla, que es el tema de tenemos mucha gente cash only, como se le dice, no bancarizada. Siempre había dando vueltas un número que cualquiera que trabaja en la industria más o menos lo tiene en la cabeza, que es el 40, más o menos dependiendo del país, pero el 40% de las personas nunca tuvieron un servicio financiero o un instrumento financiero en la mano, de las que vienen en Latinoamérica. Y para que se den una idea un poco de cómo FinTech viene a solucionar este problema, casi el 40% de estas FinTechs que hablaba, que están en Latinoamérica, atacan específicamente al sector no bancarizado. Un ejemplo es Ualá, por ejemplo. Y para que lo vean también en términos más de la vida diaria, no sé si se acuerdan, yo venía pensando en qué ejemplo puedo dar para que se entienda que hace 5 años esto era muy distinto. Yo me acuerdo que había en Twitter, yo sigo mucho Twitter, y creo pre-pandemia, 2018-2019, había challenges. Me acuerdo que Mercado Pago había hecho un challenge con un tuitero famoso para que pase todo el día pagando con QR. Y el pibe tenía que ir a lugares específicos, tenía que ir a una Habana específico, tenía que ir a una Shell específica. Hoy si les hago ese mismo challenge a cualquiera, dirían, esto es una pavada, obviamente puedo estar todo el día sin efectivo. Y la verdad que si uno piensa la cantidad de tiempo que pasó, no es casi nada, son 5 años. Entonces, eso que nosotros vivimos en la vida diaria, también se está viendo en lo que es el mundo empresarial, el mundo de los profesionales, ¿no? Están creciendo muchísimo y acompañando este crecimiento. Y algo positivo, y justo ayer lo estaba mirando, este mismo número de 40%, ayer salió un informe justo estaba mirando Twitter justamente, y salió un informe ahí de Mastercard que decía que ese factor, que antes era el 40%, en estos años se bajó al 20%. O sea que la tasa de no bancarizados, que ahora tienen algún acceso a algún instrumento financiero, pasó al 20%. ¿Quiere decir que ya está todo hecho? No, para nada. Ese 20% todavía es un montón de gente, y tampoco está distribuido de la misma manera. Ataca específicamente a los sectores de bajos ingresos. Y tampoco quiere decir que tienen todo el servicio de suite financiero que puede tener cualquiera capaz que está acá, que tiene una cuenta de banco y puede acceder a préstamos, inversiones, etc. Capaz tienen algún servicio, capaz una tarjeta, una cuenta digital. Entonces hay muchísimo para hacer y hay muchísimas de estas fintechs en distintos sectores, pagos, préstamos, infraestructura, que se dedican a traer tecnología y a traer más features y mejoras para las personas y especialmente para esto, ¿no? Que creo que por eso es tan importante. Bueno, te pongo un punto ahí y hablando de este informe del BID al que hace referencia Diego, habla de 2020, ¿no? Se hizo en plena pandemia, hay que poner un poco el contexto. 2021, sí. 2021 y un poquito después. Ahí en los preconceptos te hablan, ¿no? De que todo el estudio estaba en el marco de pandemia y demás. Sí. Pero que el resultado también te muestra algo que está vinculado con lo tuyo, porque si bien se duplicó la cantidad de jugadores, el caso de los pagos digitales creció mucho más que la media. Ustedes son banco y pago, tienen dos sombreros, pero ¿por qué crees que creció tanto lo de pagos digitales?
A ver, bueno, primero buen día a todos. La pandemia claramente nos trajo una aceleración muy grande y si miramos a Argentina creo que era un mercado que tenía una inversión previa. Digo, es difícil creer que la pandemia de alguna manera fue mágica, ¿no? O sea, creo que lo miro a ver desde lo que hizo en su momento y tomo el tuit, que creo que acá el señor era parte de ese proceso. Teníamos una primera inversión en empezar a generar, ¿no?, este círculo de conocimiento de un pago digital. Y este pago digital, yo siempre digo que si bien nosotros, y desde Ualá nos arrancamos focalizándonos en la base, no estábamos educados financieramente a lo largo de la pirámide. Digo, durante la pandemia nos dimos cuenta que mamá no sabía hacer un pedido digital en el supermercado. Y tuvimos que enseñarles. Me imagino que no fui la única, digo, y tuvimos que enseñarles a que le pierdan el miedo al pago digital. Y esto fue across de la pirámide, es decir, quien cobraba una asignación empezó a cobrarla de manera digital. Con lo cual empezó a decir, ¿y ahora qué hago? Nació la tarjeta... no me sale el nombre de la asignación que tuvimos durante la pandemia, que también fomenta, la tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar también fue una educación. ¿Por qué? Porque de repente yo tenía dinero dentro de esa tarjeta. Entonces, el mundo fintech había sembrado una semilla de romper el molde, de mostrar que se podía llegar a otros sectores. Y la pandemia lo que nos invitó fue a todos a trabajar en pro de ese crecimiento. A la banca más tradicional, a la banca fintech y a todas las compañías financieras que estaban alrededor. Y además nos invitó a nosotros mismos a lo que en las compañías llamamos de train the trainers. Fue ni más ni menos que eso. Fuimos enseñándole al encargado de casa, fuimos enseñándole a la señora que por ahí estaba tratando de vender en la esquina porque necesitaba seguir vendiendo, pero la gente no le quería pagar con cash. Entonces cualquiera de nosotros pasaba y le enseñaba a bajar un aplicativo para que cobre. Y parábamos, digo, uno hoy lo piensa y dice, pero tuvimos como un parate y vivimos otro ritmo durante unos meses. Y en esos meses creo que nos ocupamos de enseñar también. Sí, evangelizamos. De evangelizar. Entonces, eso también hizo un circuito, un proceso donde todos vamos aprendiendo. Salimos de la pandemia y hay algo que ya aprendimos. Hay uso y costumbre. En la verdulería sigue habiendo un cartel que me invita a pagar con QR. Todos sabemos que en cada uno de nuestros mercados tenemos asimetrías tributarias y eso nos obliga a ser creativos. Aparece transferime acá está el alias. Digo, hay un montón de... Digo, nosotros somos, además como argentinos, somos súper creativos, pero no volvimos para atrás. Tal cual. Que quizá en otros mercados de la TAM, creo que algo que está buenísimo como talento es, nosotros como mercado argentino estamos dentro de la TAM un pasito más adelante en lo que es la digitalización de pagos. Si uno, por ejemplo, va a México creo que todavía está en el momento del tweet there, ¿no? O sea, tratás de salir a comprar digital y, es complejo todavía. Sí. Nosotros acá hoy lo podríamos hacer. Y entonces creo que el crecimiento tiene que ver con esto de la educación y tiene que ver con que las fintechs también crecimos en los segmentos. O sea, no solo partimos y nuestra misión, creo, como muchas fintech, fue educar al segmento no bancarizado, desde Ualá muy en los usuarios, un mercado pago en su momento mucho más también a los comercios. Ahora, después fuimos creciendo. Servicios a una población media que no tenía tanta posibilidad de invertir, rendimiento del dinero. Ese tipo de procesos hacen que el círculo gire. Son como los ciclos, ¿no? Que cuando empiezan a crecer. Hernán, antes de meternos en tu presente y futuro, que es Pomelo, sí me interesa que nos cuentes la experiencia de alguien que hoy tiene 40, tenía 23, y esto sonaba ciencia ficción. Era casi como un juego lo del código QR. ¿Cómo evolucionó? Bueno, antes, buenos días a todos. Gracias por venir. Bueno, yo siempre cuento lo mismo. Yo cuando entré a Mercado Pago en 2007... Primero, Mercado Libre total eran 300 personas, para que tengan una idea. Hoy son como 50.000 y en Mercado Pago éramos 3. Y cuando vos hacías una compra online, ¿no?, que era solamente el 1% de las compras de Mercado Libre, nosotros por detrás agarrábamos, escribíamos el número de tarjeta en una hoja, el importe, las cuotas, todo eso, y lo mandamos por fax a Visa.
Bueno, había que esperar que vuelva el fax ese, podía volver al otro día, a los 2 días, a los 3 días. Ibas a buscar ese fax, cuando volvía y tenía un tilde o una cruz. Entonces volvías y ponías pago aprobado o pago rechazado. Eso eran los pagos online. Y si en ese momento me decías que mi mamá iba a pagar con un QR, te decía, una locura. Y bueno, o sea, me tocó arrancar desde ahí, o sea, desde muy de la base, y eso eran siempre mirando toda Latinoamérica. Y el crecimiento fue increíble, la verdad que fue increíble y era eso, era metiendo los pagos con el POS ahí uno por uno todos los datos, después fuimos a hacer los pagos online, después empezamos a decir, bueno, esto no solamente puede pasar en Mercado Libre, puede empezar a pasar afuera, y empezó a llevar a los demás sitios web que se pueda pagar con Mercado Pago, y después, bueno, empezar con los dispositivos para que se puedan cobrar con estos POS. Los POS es buenísimo. En Argentina había cerca de 400.000 POS hasta 2016-17, hoy es más de 3,5 millones. Entonces, toda esta evolución que vemos, básicamente se da por una multiplicidad de factores. Pero acá yo creo que lo que es clave es que, y por eso haciendo un poco foco en la carrera, creo que es una industria financiera que la parte cuando uno habla de fin, la financiera, nunca vio la tecnología como o sea, primero nunca compitió realmente. Y la parte tech le agrega la parte de que históricamente lo vio como un costo en la industria financiera a la tecnología. Y desde la revolución del teléfono inteligente, desde la tecnología, digamos, hoy las empresas se ven, digamos, tradicionales, se ven obligadas a competir. Vos fijate que la banca tradicional creó empresas, digamos, para resolver los problemas de tecnología, como el home banking, las transferencias, un cajero automático, el pago de servicios, creó consorcios, donde todos aportaban, digamos, un dinero en accionistas y eso le daba servicios a todos por igual. Entonces, por eso ningún home banking es diferente a otro, ningún servicio de ATM es diferente a otro, digamos, porque no lo veían, y yo he trabajado para grupos bancarios y lo veían como un costo. Y todo lo contrario de cómo lo ven, digamos, justamente de toda esta nueva ola de empresas, donde claramente la tecnología es uno de los principales activos. Nosotros en Pomelo el 70% son desarrolladores y lejos de verlo como un costo, es nuestra principal inversión. Entonces, creo que, y eso hace que justamente se necesite este tipo de carreras, porque cambió el contexto, o sea, las finanzas no cambiaron, o sea, lo que está por detrás es lo mismo, o sea, se toma depósitos y se presta, digamos, no se creó nada nuevo, sino es la forma de hacerlo y en el contexto que se hace que es totalmente diferente. Ese contexto, Diego, te da un marco que nos contabas recién, que tiene que ver con estas 300 compañías que ya operan en la Argentina, y por otro lado, una demanda que es creciente en el mercado local y falta de oferta capacitada. Digo, había certificaciones, había cuestiones puntuales, pero no una carrera. Hoy lo que nos pasa, o sea, yo tengo un equipo grande, suelo estar en entrevistas todo el tiempo, tomando gente. El problema que creo que tenemos todos, y corríjame acá, es, y lo creo que estamos hablando un poquito antes del panel, es que hay poca gente que tenga conocimiento específico de la industria. Es como muy chico, ¿no? Entonces, tendemos a competir muchísimo entre las empresas por ese talento, ¿no? Conocimiento específico hay muy poco. Y a eso se te suma que capaz tenés el conocimiento específico, pero te faltan otras herramientas que vos dirías, bueno, ¿qué haría un líder balanceado de esta industria, ¿no? ¿Qué debería conocer? Por ejemplo, si tenés el caso de Hernán. Hernán tiene que lidiar con fondos de venture capital, lidiar, capaz es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero sí tiene que trabajar con. No lo dice, lo decimos nosotros. Yo no dije nada. Tiene que lidiar. Tiene que trabajar con fondos de venture capital, que tiene que seducirlos, tiene que pitcharle su idea. Y requerís otro tipo de conocimientos también que no simplemente son el conocimiento de la industria. Necesitas conocer cómo se financia un emprendimiento, cómo se desarrolla un plan de negocios, necesitas conocimientos de negocio básicos. Hoy también, por ejemplo, en las empresas, y pongo el caso mío específico, y acá veo a los chicos de mi equipo también, que laburan muchísimo con esto, laburamos con mucha información. Tenemos muchísimas transacciones que nos dan un montón de información acerca de cómo funciona nuestro negocio. Y la parte de data se volvió sumamente relevante también. Entonces, cuando vos querés conseguir todo, y te viene una persona, y digo, esta persona la veo con potencial para que en algún momento esté liderando un equipo, y dices,
tiene esto pero le falta el otro, tiene esto y capaz no sabe de tal cosa. Entonces, ahí un poco entra en ese contexto, así tenés un entorno completamente nuevo, con empresas completamente nuevas, muchos emprendimientos, que tiene una forma de lograr particular, porque son startups y no es lo mismo que capaz una empresa madura, grande, tipo, no sé, La Serenísima. Es bastante distinto. Que tienen que escalar, que tenés que también trabajar con un tema de un caos ordenado. Es toda una forma particular de trabajar. Entonces, la maestría viene un poco también a pararse encima de ese gap, ¿no? Y creo que es muy importante para lo que va a seguir de la industria. Esta industria sigue creciendo. Vos los ves por el indicador que mires. Recién hablaban del tema cómo crecieron los pagos digitales y cómo le empezamos a enseñar a mi mamá a pagar con QR y utilizar. Si seguís viendo esa tendencia, a mí me gustan los números, entonces estoy mirando todo el tiempo ese tipo de cosas. Ayer estaba viendo hay un informe del BCRA, que creo que lo miramos todos en la industria, y mostraban cómo venían. Tenés la tendencia de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, que sigue subiendo, una tendencia clarísima positiva. Pero el tema de QR, transferencia, que es algo completamente nuevo que creo que lo sacamos en noviembre de 2021, si mal no recuerdo, y salió sin pompa, sin platillo, sin nada. Vos ves lo que creció. Ya había, por primera vez en ese informe vi que la línea de pagos con QR, transferencia, superó a las tarjetas de débito. 200 millones de transacciones en un mes. Eso es impresionante lo que está creciendo. Y necesitamos más talento para eso. Entonces, en ese contexto viene un poco también la maestría y el tipo de formación de la maestría. Bueno, el auto eléctrico supera al auto tradicional, el código QR supera a lo que es la operación de tarjeta de débito. Y esto te llevo a tu pasado reciente, que dentro de este panel son las que combinan los dos mundos, digo, el mundo tradicional de las grandes corporaciones y el mundo de la nueva generación. ¿Cuánto cambió en la toma de decisiones? ¿Cuánto es en el mundo tradicional del que venís, al que estás hoy, lo vertiginoso de estos años que son 10 en 1? 10 en 1, tal cual. Tenemos dos combinados, ¿no? En este momento, porque creo que también lo interesante de este proceso de maestrías también nos cambió el mercado, ¿no? O sea, cambia nuestro mercado local, cambia la aceleración, ¿no? El ritmo interno de la compañía, pero también nos cambian las variables de afuera, ¿no? Las variables exógenas. O sea, la liquidez que había en el mercado hace 6 años no es la liquidez actual. La estabilidad de las distintas macros no es la misma estabilidad actual. La estabilidad nuestra propia no es la misma. Entonces, cuando vos pones todas esas variables en la misma ensalada, se pone picante, para decirlo de alguna manera. Pero sí, requiere mucha más velocidad, pero yo tomo lo que decía Hernani y creo que también reposiciona ciertos conocimientos anteriores, ¿no? O sea, cuando nosotros venimos de un mercado que tenía estos consorcios o tenía empresas que de alguna manera se dedicaban a resolverle el problema a otras, por ejemplo, en mi caso yo estuve en una procesadora muchos años. La procesadora, de alguna manera, resolvía lo que pasaba por atrás. Entonces, esos rieles que uno empieza a conocer, o sea, ¿qué pasa para que yo pueda hacer un pago? Como me pregunta a mí, claro, es como cuando me pregunta a mi hijo y te mira y te hace, pero ¿cómo del celular o sea, ¿qué pasa atrás de todo eso para que vos aprietes un botón y te venga un tilde verde? Eso de alguna forma, para gran parte de la industria financiera, era la misma magia que para nuestros hijos. Todo pasaba por atrás en empresas dedicadas a esto, ¿no? O sea, teníamos 5 o 6 empresas grandes que se dedicaban a esto. Y se veían como un modelo más, llamémosle, operativo. Entonces el compliance, el operativo, la seguridad, estaba dentro de esas empresas. ¿Por qué? Porque eran un servicio o un cost center para, de alguna manera, la industria tradicional. La industria fintech lo que trajo es unir esas dos patas. Porque como creo que a mí me gusta decir es, parte de un equipo de producto hoy también es leer la normativa. Es entender la normativa y es entender cómo camino más cerca de un fleje, pero nunca piso el fleje. Y eso es parte de desarrollar el negocio. Si uno lo piensa hace tiempo, llega una regulación, se la tiró a compliance, que compliance me diga qué puedo hacer y vemos. Tilde. Sí. Eso cambió también mucho la dinámica de las empresas. ¿Por qué? Porque
yo más o menos tengo que saber si estoy caminando más cerca o más lejos del fleje, cuánto más puedo ganar. Entonces, eso es lo que le permitió a la industria fintech, de alguna manera, es combinar la tecnología con combinar la cuota de seguridad y compliance que es necesaria, porque estamos en una industria de pagos. Yo siempre paro y digo, chicos, al fin del día tiene que sumar 0. No puede faltar ni sobrar. Entonces, tenemos que tener cierto conocimiento, llamémosle tradicional financiero, tenemos que tener conocimiento operativo de cómo funcionan los rieles atrás y tenemos que tener técnico. Y para tomar decisiones, yo digo, tenemos que entender de esos 3 mundos. Porque si a mí viene un técnico y me dice, para armar un pago nuevo, no, 24 meses. ¿Cómo? Entonces, ¿por qué? Porque uno de alguna manera empezó a entender esos rieles y empezó a entender cómo hago para que un modelo de Pix de Brasil llegue a Argentina. Como se puede ahora este proceso no de QR. ¿Cómo hago para hacer un remesado entre mi propio mercado en Ualá y el mercado de México? Eso necesita que yo entienda los rieles, necesito que entienda qué pasa atrás, cómo hago un cross-border entre distintos mercados. Eso generalmente hace, de nuevo, 10 años, 5, no estoy hablando de mucho más, se lo pedíamos a un tercero. Che, ¿me armás algo así? Creo que lo que trajo a la industria fintech, y hoy yo me animo a decir que la mayoría de los bancos ya hicieron un insourcing tienen su propia fintech adentro. Simplemente es diferente porque vos arrancaste por ahí sin legacy, sin esa mochila de muchas sucursales. A mí me tocó trabajar, por ejemplo, con los chicos de cuenta DNI. Hay que sacar cuenta DNI adentro del Banco de Provincia, chicos. Hay que mover la estructura de un banco de tantos años y sin embargo está. Y sin embargo, hoy tiene muchísimos clientes. Y hoy nos invita a nosotros, fintech más tradicionalmente fintech, a competir. Entonces, se da una dinámica que empieza a hacer que haya más talento y que ese talento sea necesario en los 2 lugares, ¿no? Sí, combinar. Y Hernán, hablando de talento, vos tenés también tu sombrero ahora ya, hace tiempo. ¿Hace cuánto fundaste Pomelo? ¿Cofundaste? 2 años y 2 meses. Bueno, de seducir equipo, de retener equipo, o mejor dicho, mantener motivado para que continúe en tu empresa, en un contexto que es muy, pero muy dinámico. ¿Cómo cambió ese contexto y cómo es seducir? Bueno, nosotros en Pomelo arrancamos en abril del 2021. Éramos, obviamente, con mis 2 socios, éramos 3. Hoy somos 310 personas en 6 países diferentes, en México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Perú. De esas 310 personas, bueno, las contratamos la mayoría en los primeros 18 meses, así que he pasado gran parte del tiempo en LinkedIn. Y en un mercado que quizá ahora está un poco más frío, en ese momento estaba, digamos, súper competitivo por el talento y sobre todo por el talento fintech. Digamos, nosotros algo que hicimos, creo que muy bien en Pomelo, en base a esta variable que recién la nombraba, ¿no? La velocidad. Nosotros nuestro eslogan es Velocidad Pomelo, es como un eslogan interno. Y un poco lo que nos enfocamos mucho es en traer gente que tenga un expertise previo, ¿no? O sea, para desarrollar todos los frentes que nosotros nos tuvimos que desarrollar. O sea, conectarnos a Visa, conectarnos a Mastercard, conectarnos a los diferentes bancos centrales. Nosotros tenemos licencias bancarias en todos los países donde estamos operando, licencias de Visa, licencias de Mastercard. O sea, es toda una complejidad, como decía, de temas de compliance, temas de tecnología. Y nosotros pusimos mucho foco y acá fue, o sea, personalmente yo me dediqué, o sea, toda la gente de mi equipo la fui a buscar, o sea, no es que puse un aviso ni se lo pasé como a recursos humanos que digamos, creo que eso toda la empresa se puso con mucho foco en traer a la gente y es pero muy difícil contratar gente con experiencia o con estos conocimientos previos, por eso decimos un poco la falta de contenidos académicos como esto. Uno quizá con la suerte de tener bastante tiempo de recorrido en la industria, sí quizá tenía como un conocimiento de qué personas podían resolver qué temas, pero en la generalidad eso no existe. Entonces, fue un desafío enorme, una inversión de tiempo gigante, pero bueno, creo que trajo resultados, pero ya te digo, se dio por un contexto de quizá tener como una red de contactos previos, pero es bastante difícil. La verdad que el talento, y hoy el talento hay que pensarlo sobre todo en este tipo de industrias en regional, ¿no? O sea, mínimamente regional, no sé si tanto global, pero mínimamente regional, porque casi no hay empresa
relevante que no opere más de un país. Y la verdad que, digamos, y la que no opera piensa operar, entonces hoy se piensa en Latinoamérica, digamos, o sea, pocas empresas hoy están pensando en un país en particular, entonces creo que esas habilidades de ese pensamiento abierto, de conocimiento, no solamente de cómo funciona, como decía, qué pasa por detrás en una transferencia en Argentina, qué pasa en México, qué pasa en Brasil, qué pasa en Perú, es súper relevante. Así que sí, la verdad que hoy eso vale oro. Me pongo, Diego, en tus zapatos y digo, bueno, este es el contexto, este es el mapa y hay que desarrollar junto con un equipo una maestría, ¿no? Y después voy a este dossier donde tenés distintas materias y demás y hay combinado gestión, contabilidad, un poco de estadística, un poco de matemática, un poco de finanzas y mundo fintech específico. ¿Cómo se desarrolla esa currícula? El proceso específico que hicimos, básicamente, primero empezamos a ver qué había en el mundo, ¿no? ¿Esto existe en algún lugar? ¿Y qué están haciendo? Y habíamos visto maestrías, por ejemplo, en NYU o en el Imperial College en Londres, que tenían un poco esta temática, ¿no? De tener contenido fintech puro y después eran muy duras en lo que era data, muy duras en lo que era data. Y veíamos un poco eso y después dijimos, bueno, ¿cuál es la oferta local? En la oferta local veíamos que había un montón de cursos con contenido fintech específico, pero nada, una formación un poco más acabada para un profesional que realmente le interesa en esta industria. Y una vez que teníamos ese research, dijimos, bueno, a ver, ¿dónde está el gap de mercado? Y esto es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es lo que le falta al mercado y cómo podemos armar una currícula que responda a ese gap? Y por eso lo dividimos en estas tres partes, ¿no? Lo más importante, que es lo que estamos hablando acá en el panel, es el contenido específico, ¿no? El contenido específico fintech que te cuesta conseguir en la industria es una gran parte de la currícula. Y cuando vos hablas de fintech, no solamente hablas de pagos digitales, si bien es el 25% de todo el ecosistema, es muy grande, pero tenés un montón de otras cosas. Y tenés que saber un poco de todo, porque no sabes a dónde vas a ir. Y también, como profesional, tenés que saber un poco de todo. Entonces, cuando vas a ver la currícula, vas a ver una materia de pagos, vas a ver una materia de banca digital, para ver los procesos de transformación de los bancos, vas a ver el mundo cripto, el mundo descentralizado, que es más de nicho, pero también es relevante y es una tecnología que se puede imponer en el futuro. Estamos armando también lo que es materias selectivas, cosas más específicas que son de tendencias. Por ejemplo, la parte de créditos y de préstamos es un sector que está creciendo muchísimo también. Y ahora está creciendo casi, no es el 20%, de las empresas que mencioné al principio, el 20% son de crédito. Y está creciendo mucho. Entonces, empezar a poner materias específicas de todos estos nichos dentro del nicho fintech, digamos. Y a eso después le sumamos, sumar una formación de negocios. Esta formación de negocios clara, pero sacándole el ruido capaz de algo más generalista y poniendo algo que sea específico para que le sirva a una persona que trabaja en fintech, que esté muy abocado a lo que es el emprendedurismo, porque, como comenté, son todas empresas nuevas y tienen su dinámica basada en lo que son emprendimientos. Y también, obviamente, un contenido herramental para que vos puedas entender todo eso. Por eso mencionabas un poco de tener managerial finance o contabilidad o estadística como para poder hacerte la base de lo que viene después, ¿no? Pero la idea es un poco eso. Y el último bocado que me tomo con respecto a esto, y se habló mucho, también tenés una materia, por ejemplo, de regulación. Que esto creo que lo aprendemos todos a los ponchazos. Una vez que entramos a fintech y tenés que empezar a leer las regulaciones, es un sector que para que vos puedas operar necesitas entender bien la regulación. Tanto en Argentina como en el resto de los países, que cambia completamente y uno tiene que saber muchísimo de eso, ¿no? Entonces, si unís los tres puntos, es eso, ¿no? Tiene una parte de negocios, una parte de data y tiene un contenido fintech específico, y es un poco distinto a lo que está haciendo en otras partes del mundo, que creo que está bueno porque yo las veía muy duras esas maestrías y esta la veo mucho más cercana a lo que sería el gap que necesita la industria ahora y más cercana a lo que es un contenido tipo MBA, no tanto máster en finanzas, porque una cosa en el medio, ¿no? Sacándole el ruido. Así creo que esa es un poco la propuesta y el gap que queremos cerrar de lo que venimos ahí hablando de esta falta de talento o de competencia por el talento, ¿no?
me meto ahí y voy a los dos a la vez con distintas instancias. Escalar una empresa por tantos países a la vez, lo vemos a Pierpaolo con la foto en Forbes de México, lo ves por allá y dice compró, vendió y demás, y lo mismo vemos que hay proyección de varios países. ¿Cómo es escalar una compañía rápido y con futuro de rentabilidad también, ¿no? Bueno, a ver, Pomelo siempre la pensamos regional porque lo pensamos justamente como una de sus principales ventajas competitivas, ¿no? Un poco lo que yo sufrí en Mercado Pago, y estoy seguro que Pierre sufrió con Romy en Ualá, es que nosotros nos pasaba en Mercado Pago que lanzábamos algún producto en algún país, ¿está bien? Una tarjeta en algún país, por ejemplo, o es una tarjeta prepaga en Argentina. Quiero lanzar el mismo producto en Brasil o en México. Primero, en Argentina tardaba 18 meses. Me voy al país de al lado y tardo de vuelta 18 meses. ¿No? ¿Por qué? Porque me tengo que basar en la infraestructura que estaba hecha para los bancos. Y vos venías y le hablabas de que querías hacer las cosas real time. Te decía, no, esto se hace por archivos, tarda 48 horas. Decías, pero con la tecnología que existe hoy en día, ¿cómo esto no se va a poder hacer? Entonces, escalar una empresa, y eso vos ves la velocidad que la primera ola de FinTech tardó en irse a varios países, ves a Nubank, ves a Mercado Pago, ves a Ualá, es relativamente, entre comillas, lenta, es súper rápida, ¿no? Pero quiero decir, porque tardaba mucho ir país por país. Entonces nosotros, de haberlo sufrido, lo que hicimos es, che, hay que hacer una nueva infraestructura que sea regional, ¿está bien? Entonces, si yo me conecto y quiero hacer una tarjeta prepaga en Argentina, después de hacer a México, sea lo mismo. Entonces, es un poco el foco. Nosotros desde el origen siempre nos pensamos regionales. Y eso ya te da, así como hoy tienen el desafío de las empresas, como decía Romina, más tradicionales, que arrancaron con un legacy y tienen una mochila enorme, nosotros nos pensamos desde el momento cero regional porque queríamos hacer que puedas resolver con una sola conexión a una sola empresa y súper rápido, tecnología de 2021, rápidamente desplegarte. Hoy tenemos clientes que, por ejemplo, de no tener nada, tienen una tarjeta operativa en 3 meses. En 3 semanas, perdóname. Hoy hay una pelea de quién baja ese tiempo de 3 semanas. Empresas como Rappi, por ejemplo, trabaja con nosotros y ya opera en 4 países súper rápido. Entonces, el de pensarse regional creo que es algo fundamental porque las empresas exitosas lo van a hacer, las empresas del futuro van a ser regionales, exitosas. Y segundo, creo que algo que tiene el emprendedor argentino, y esto creo que está bueno, y lo fui aprendiendo más ahora con este sombrero de comenzar una startup, es que naturalmente se ve regional. ¿Por qué? Porque está en un mercado que, digamos, hoy te parás ante un VC y decís voy a hacer algo para Argentina, y te dice gracias, que sigue, digamos, y eso parte obviamente de un contexto macroeconómico particular actual, pero también de que somos un mercado relativamente chico, ¿no? Entonces, y eso quizás es diferente con el brasilero o en parte con el mexicano, que el brasilero, es más, le cuesta mucho salir de Brasil. Vos ves que hay pocas empresas que van fuera de Brasil y son exitosas, y son empresas gigantes en su país. Y el argentino, quizá en cierta forma también el colombiano, siempre piensa, en mi mercado son 600 millones de personas, ¿no? Desde México para abajo. Y eso es algo creo que particular que tenemos nosotros y sabíamos que sí, esto o eran todos los países, toda Latinoamérica o no caminaba, ¿no? Y hoy creo que es una de las grandes ventajas competitivas que tenemos. Tengo muchísimas preguntas, si quieren traerme preguntas del público, que vamos promediando 40 minutos de charla y la verdad me quedó todavía medio formal, pero quiero sumarlos a ellos también. Esta va para vos y tiene que ver con si en la maestría se ven, y está vinculado también con una pregunta para ustedes después, temas de inteligencia artificial, sí. Impacto y evolución. Miren, a ver, te lo divido en 2 partes. Tengo la idea que dentro del material electivo, de las selectivas, haya una materia específica, la idea es sumarla, que sea una materia específica de aplicaciones de inteligencia artificial al mundo fintech. Hoy, en las materias selectivas, para que tengan una idea, nos dejamos ese espacio para hacer cambios en relación a las tendencias que se vienen en la industria y que se vienen también en la tecnología en términos globales, ¿no? Hoy la inteligencia artificial está en boga y está en su momento de auge, en su momento también de expansión en todo el mundo. Entonces, se escucha la palabra por todos lados, ¿no? Y fintech no le escapa a esto. Si uno piensa la cantidad de aplicaciones que puede tener,
no podemos dejarlo de lado. Por ejemplo, les pongo varios ejemplos de dónde se puede aplicar esto. Para la fintech, un pain point en general es el término del customer experience, o la experiencia del cliente. Yo que vengo de operaciones entiendo más un poco de esas cosas. Y atender a un cliente hoy es complicado. Las empresas crecen rápido, tenés una gran cantidad de clientes, una gran cantidad de preguntas, reclamos. ¿Y los atendemos? ¿Cómo los atendemos? Los atendemos, por ejemplo, con contact center, que si sos Mercado Pago, tenés edificios llenos de reps que contestan las preguntas de los clientes, o si no, tenemos outsourciados. Por ejemplo, con la inteligencia artificial, una de las grandes aplicaciones, que yo es la primera que pagaría, es con AI generativa, que si no conocen lo que es, básicamente uno le pone prompts o instrucciones a un modelo que está entrenado con un montón de data y te devuelve una respuesta, que puede ser en texto, en imagen, en video. Imagínense, y el ejemplo más conocido que todo el mundo, a menos que hayan vivido en otro planeta, es ChatGPT. Imagínense eso con un modelo entrenado con toda la información de tu empresa para contestarles a los clientes. Podrías tener, contestarle a los clientes 24/7 con toda la información más perfecta que puedas llegar a tener. Es una de las tantas aplicaciones. Tenés en eso, en automatización de procesos. Lo utilizamos muchísimo en fraude. Y lo que sí está en la maestría y que ya está y van a ver, entonces pues, tenemos una materia de programación y una materia de Machine Learning aplicada a finanzas. Entonces, Machine Learning dentro del subset de lo que es AI, vos tenés la parte generativa y tenés todo este subset de Machine Learning, que básicamente lo que tratás de entrenar son modelos predictivos. Dentro de estos modelos predictivos se utilizan mucho para prevención de fraude, como dije, pero también podés armar, no sé, existen modelos de regresión logística para poder entender por una empresa de préstamos, entender el riesgo de crédito de un cliente, o podés entender el riesgo de churn o de attrition de un cliente, pasar proyecciones sobre el crecimiento de tu negocio. Hay un montón de aplicaciones, por tanto no lo podemos dejar de lado. Y ya lo tenemos lo vamos a tener en lo que es la parte de Machine Learning atado a lo que es programación. Y además quiero sumarle esta parte más general para que nos metamos más de lleno en todo este tipo de aplicaciones, ¿no?, que podemos tener. Creo que es clave hoy. Hablando de inteligencia artificial, hace poco entrevistando a Rebecca Wang, que es especialista del MIT y ex Colegio Nacional, me decía, cuidado que esta revolución no es de años, ¿no? Digo, uno se cree como que va a ser dentro de 10 años, es meses. ¿Cómo se preparan ustedes? Te lo voy a además unir con tu pregunta anterior de la expansión, ¿no? Creo que ahí es un poco donde hablamos de la velocidad y de la preparación. Y te voy a sumar, por ejemplo, desde Voilà, no solo estamos uniendo el proceso de la velocidad de lo que son, sabemos, las nuevas tecnologías, o sea, un ChatGPT te permite eficientizar muchísimos espacios. Y un poco nosotros dimos un pasito más, que es empezar a unir ese proceso que antes se veía como la fintech o el banco. Nosotros lo que estamos viendo es que hay un siguiente camino también que en estas tecnologías te permite armar un ecosistema con la fintech y el banco. ¿Por qué? Porque las regulaciones te invitan a que determinados productos, procesos tengan un marco regulado. Entonces, vemos que ese tipo de tecnologías son las que nos van a ayudar y nos van a permitir lograr que esa licencia bancaria, que ese proceso que uno tiene, se sume al ecosistema de una manera mucho más sencilla. Que vos tengas de repente un banco dentro del ecosistema de Voilà, no te cambia Voilà, vos seguís entrando a Voilà. Simplemente accedes a productos que por el marco, por la seguridad, necesitan tener otro ecosistema que es una puerta. Yo siempre digo que es como un shopping, ¿no? O sea, vos entras al shopping y entras a una puerta, acá tenés tu ALIC, entras a una puerta, acá tenés tu banco, entras a una puerta, acá tenés tu mundo más de proveedor de servicios, ¿no? Y lo que te ayuda a unir todo esto son este tipo de tecnologías y es lo que te permite un poco también escalar a otros mercados, porque siempre vamos a tener diferencias. Digo, cruzamos el charco Uruguay y ya la regulación no es la misma y ya tenemos que pensar distinto. Sin embargo, este tipo de tecnologías son las que nos van a ayudar a hacerlo, ¿no? O sea, ayúdame a comparar determinado proceso y seguramente va a ser mucho más rápido el análisis que tengamos de ese proceso y sin duda la toma de decisión. Creo que acá el proceso es, si dejáramos la inteligencia puede resolver un montón de cosas, pero hay un punto donde nosotros tenemos que decidir, ¿no? Y creo que ahí es donde volvés a ese modelo de vas a tener demasiada información toda junta, cómo la filtrás, por qué tamices propietarios las pasás
para tomar esas decisiones, encararlas regionalmente y decir, ¿en qué momento estoy de este contexto, ¿no? O sea, ¿para dónde vamos a ir? Porque yo creo que un poco esa aceleración lo que nos va a pasar es que nos va a poner demasiada o mucha información que antes teníamos muy repartida. Imagínense, y de nuevo, somos todos súper jóvenes, pero hace 20 años el conseguir cierta información llevaba tiempo. Mucho. Llevaba tiempo. Lograr un análisis, tenías que salir a comprar los análisis de datos. Hoy ChatGPT te puede tirar determinada información. Entonces creo que esa inteligencia artificial que uno la ve más en... Rebeca muchas veces antes tenía atrás esas, viste, las muñecos que hablaban. Uno lo veía como muy lejano. Y ahora ya está. Ahora ya está. Ahora, mi hija más grande me dice, che, en la facultad están viendo cómo hacer para que la monografía, la tesis, ya no se llama monografía, la tesis no salga de ChatGPT. Hay pruebas que las pasan rápido para decir si es, entonces creo que está mucho más internalizada y creo que ahí también hay una generación que nace con esto, ¿no? O sea, los que están hoy terminando de estudiar en su primera carrera, nuestros hijos saben cuántos suscriptores tiene un video. A nosotros nos obliga, como generación que por ahí no creció en este entorno, a entender mejor cómo usarlo. Porque venimos de la generación de la toma de decisión anterior. Sí, pero no naciste en esta... No somos tech-driven, o sea, no nacimos con un celular. O sea, muchos de ustedes son mucho más jóvenes, lo voy a aclarar de antemano. Pero nacimos en que el programa lo miraba solo a tal hora, en tal lugar, y de nuevo, hoy hay devices en toda la casa, hoy nuestros hijos tienen sus devices, vamos al colegio con devices, y eso llegó a la empresa también. Entonces creo que hay un valor muy grande adicional en este proceso que tiene que ver en cómo entenderlo para saber tomar las decisiones correctas. Bueno, ahí andan para toda la mesa, pero una pregunta de ustedes que dice, ¿cómo piensan transformar todos los procesos de mejora? Vos hablabas recién de la velocidad Pomelo como tal, con la aparición de desarrollos como ChatGPT, también si pensás tener tu propio LLMs. Sí, mira, yo creo que la inteligencia artificial, me pasó, si estuvimos esta charla hace un año y medio, esta pregunta sería sacar inteligencia artificial por el blockchain o cripto. Me harían las mismas preguntas, ¿no? Entonces, y ahora quizá no hay ninguna pregunta de cripto, pero bueno. De blockchain tenés. De blockchain hay, blockchain todavía queda. Sí, sí. No, yo creo que en esto, cuando están estas tendencias, se genera también mucho FOMO, mucho bullshit, ¿no? Abrís Twitter, las 10 cosas que no sabía de... A ver, lo que nosotros sí estamos viendo, estamos aplicando... Me parece que esto trae herramientas de mejora de performance, básicamente. ¿Está bien? Y creo que estamos en un estadio de no pedirle mucho más. Y eso ya es un montón. ¿Está bien? Particularmente, por ejemplo, ayer estamos viendo en Pomelo, lanzamos nuestro nuevo website y toda la documentación. Y lo que antes nos llevaba a traducirla al inglés y al portugués, quizá era un mes más o menos, porque te ibas a pasar a verla con traductores, volvía, más el costo de eso. Se hizo en un día. ¿Se entiende? Entonces, yo a lo que voy con esto es, si la inteligencia artificial sería algo específico de FinTech, obviamente la inteligencia artificial, nosotros por ejemplo, ya se usa hace tiempo para hacer modelos de escoreo, de a quién le prestas dinero, a quién no, eso se usa y se va a seguir mejorando y está buenísimo para modelos de prevención de fraude. Pero después creo que es algo que atraviesa a los negocios en general y a la vida en general, ¿no? Del estudio hasta cómo ser mucho más eficiente. Esto, o sea, es una evolución. Lo que antes nos pasaba, todo lo que nos solucionó Google, ¿no? Google Maps o un montón de cosas, o un Wikipedia, que hoy lo vemos como súper natural, bueno, esto lo lleva a otro nivel. Y creo que sí... va a traer grandes eficiencias en los manejos del día a día, ¿no? Y sí creo que puede llevar a que en un futuro haya algunos tipos de trabajos más amenazados, ¿no? Toda la atención al cliente creo que está bastante, todo lo que es repetitivo está bastante amenazado, o sea, hay mucha oportunidad de eficiencia ahí. Pero yo creo que la clave va a ser, o sea, yo diría acá, el eje donde yo veo que es como el diferencial es cómo saber preguntarle a la inteligencia artificial, ¿no? El famoso prompt, digamos. Creo que eso es como donde hay que poner foco o aprender a hacerlo bien.
Pero después separar la paja del trigo, ¿no? Como que esto, o sea, la verdad que la magia que pasa por atrás de un pago o una transferencia, como decíamos antes, es la misma. Y la inteligencia artificial no la va a cambiar, ¿está bien? Entonces, nada, esto digo que como un blockchain, ¿viste? Hay que hacer todo un banco en blockchain. No, la verdad que no, la blockchain para hacer un banco, no, digamos, te resulta más caro hacerlo. Entonces eso, yo trato de ser como muy también bajarlo de la realidad. Sí, no dar, ahora estamos en pleno furor. Pero ese Tal furor, cual. viste, y todo así Sí. dirigido. Yo digo que, o sea, sí nos va a atravesar y nos va a dar un cambio, como digo, digamos, creo que venimos de saltos, ¿no? Claro. Bastante acelerados en los últimos tiempos, ¿no? No, Entonces, por eso hacía cuando comentaba, me preguntaban si va a haber una materia. La materia está, pero hice foco a mí porque me pega en todos lados. Yo vengo de operaciones, entonces Te me cruza pega, todo. me cruza todo. Sí. Pero fíjense que no mencioné la parte de pago, sí mencioné todos los procesos operativos, que ahí es donde está la aplicación. Es un poco lo que comenta Hernán. Y si tuviésemos una materia, tienen que entender que no vamos a entrar en todo digamos, auge y inteligencia artificial por todos lados, sino que son aplicaciones reales en lugares donde uno realmente puede generar eficiencias. Por eso mencioné atención al cliente como primero, ves ahí tenés con lo que es generativo tenés una cantidad de mejora por hacer terrible. Imagínense atender a un cliente 24/7, con toda la información del negocio. Puede ser mejor que cualquier persona. Nosotros que tenemos lo a ponga en Wally. cuenta. Wally es nuestro Tienen su nuestro chatbot. asesor al cliente y Wally te responde en muchos horarios y empieza a hacer un modelo así. Claro. Y realmente aprenden rápido. Pero es un poco lo que dice Hernán también, ¿no? Hay que saber Sacar la maleta. educarlo. Es como un niño, Educar. Wally es como un niño. Por más de que uno no lo vea, Wally tiene que ir creciendo y tiene que ir aprendiendo. Pero seguramente aprende a calcular un interés mucho más rápido y te puede explicar el interés en una hermosa fotito mucho más amigable para Doña Rosa. Pero a Wally hay que enseñarle, No, yo creo y hay que que preguntarle, ¿no? yo creo que lo decía así, José, esto lo que se ve claramente diferente es la curva exponencial de De adopción. crecimiento. Eso es tremendo. Y eso sí no se vio en ninguna otra tecnología, desde que Internet, desde que Google, desde que otro montón de cosas se hicieron como más de uso común, desde el QR que hablábamos un rato. Esto es tremendo, o sea, se ve la cantidad de descargas, de uso, etcétera, es espectacular y sí, y creo que va a marcar un cambio de época y le va a dar un salto, digamos, de un stack tecnológico que va a ser como la base para desde ahí crecer. Sí, y la velocidad, ¿no? También, además de la velocidad de adopción, la velocidad en que los modelos se vuelven más sofisticados. Antes teníamos chatbots que capaz eran no tan buenos. Los saltos que vos venís viendo en lo que es ChatGPT, por ejemplo, de un modelo a otro, Increíble. es impresionante. Increíble. Entonces, creo que tampoco es un poco difícil imaginarnos también qué tan sofisticados y qué tan buenos van a ser esos modelos en poco tiempo. Entonces, hay mucho por hacer por ese lado también. Bueno, seguimos con nuestra puntualidad suiza. Nos quedan 10 minutos de charla. Tengo muchas preguntas, con lo cual les pido Cortita. casi Vamos. cortita y al pie. ¿Qué impacto va a tener la blockchain específicamente en medios de pago? ¿Crees que van a cambiar las reglas de juego? Yo soy un poquito más partidaria, como dice Hernán, que los pagos tienen sus circuitos. Sí creo que hay algunos procesos específicos como la guarda de contratos, como los procesos de documentación, donde todo el mundo de blockchain es súper bueno. He escuchado procesos que están pensando en cámaras compensadoras dentro del mundo blockchain. Hay que entenderlas un poquito más, sobre todo porque hay que cambiar mucho modelo. Nosotros estuvimos trabajando mucho en el mundo cripto, hicimos ahí una salida y una vuelta atrás. Ah, bueno. Hermosa. Pero realmente creemos que ahí hay todo un proceso de educación, pero todavía es un mundo muy de nicho, requiere mucha inversión. Los rieles de pagos no parece, pero requieren mucha inversión y conocimiento, y creo que todavía no tenemos skills grandes grandes técnicos y formadores como para poder expandirlo a un nivel. Sí, para nichos, contratos, procesos específicos, sin duda puede traer una ventaja. Yo creo que hasta que, digamos, la blockchain y en el mundo que hacemos de finanzas está regulado per se. Entonces, hasta que el regulador no cambie la forma de que se opera, el blockchain está muy acotado su caso de uso, ¿no? ¿Qué quiere decir? O sea, si yo quiero mandar por blockchain, no sé, una transacción de tarjeta, Visa, Mastercard no lo entiende, si quiero hacer una transferencia, los bancos centrales no la entienden. Entonces, yo creo que a medida que
todo el proceso de... O sea, blockchain sigue cuando vos tenés que certificar algo, ¿no? Un día se pueda certificar más cosas de la blockchain, va a ir creciendo, pero le veo difícil, o sea, a largo plazo. Una pregunta que les hacen es si tuvieran que definir una tendencia de innovación en lo que tiene que ver con fintech a la que hay que prestarle atención. ¿Cuál sería? Que a mí me interesa mucho, tema, por ejemplo, Open Banking, me parece una tendencia que está muy buena. Si conocen lo que es Open Banking, pero esto está hace poco tiempo atrás, la información de que cada uno teníamos en el banco, de todas nuestras transacciones y toda nuestra vida financiera, estaba en el banco y el custodio era el banco. Hace unos años empezó a estar esta tendencia de que esa información pueda ser compartida a terceros y tener nuevas features, nuevas funcionalidades, ¿no? Y a través de unas APIs y con un entorno regulatorio para que sea seguro. Esa tecnología me parece que está buenísima, es una tendencia que creo que se viene y que hay que prestarle atención. Tiene muchísimas aplicaciones y capaz se puede dividir entre lo que puede ver el usuario, que es lo que es más customer facing, y también un montón de temas de infraestructura. Por ejemplo, los bancos, un banco tradicional que capaz no quiere hacer una inversión en desarrolladores o en poner plata en sacar, o no tiene los recursos para hacerlo, puede contratar, a través de APIs, puede contratar el servicio de marca blanca de otros proveedores, que te pueden dar diferentes soluciones. Por ejemplo, justo no está Rafa, que hubiese sido ideal para contestar esta pregunta, pero podrías de infraestructura, podrías a un banco sumarle herramientas de riesgo crediticio, de manejo financiero para que vos puedas ver, por ejemplo, cuáles son tus gastos, de agregadores de pago, como es Modo, o que puedas hacer pagos, agregadores de cuentas, donde vos puedas ver todas tus cuentas de distintos bancos en una sola cuenta de banco, y también todo lo que es customer facing, ¿no? Creo que el ejemplo más conocido es el de Modo, que Modo es una app que vos podés agregar todas las cuentas de pago, que vos tengas todas tus cuentas bancarias y puedas hacer pagos con QR a través de una app, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de Open Banking porque es una app de terceros, en realidad es de los bancos esta, pero hay más ejemplos, donde vos podés tener tu información en una app y podés hacer pagos con QR con todas tus cuentas en un solo lugar. Y tiene muchas más aplicaciones. Yo me acuerdo que, creo que la primera vez que escuché la palabra y me interesó muchísimo fue en un viaje que hicimos a México con Mercado Pago, pre-pandemia, y fuimos al edificio del BBVA. Habíamos hecho para hacer cashín, íbamos a buscar proveedores y tenían todo un programa de Open Banking. Estaban recién saliendo con esto y nos presentaron ese programa como era su joya. Y, por ejemplo, era la primera vez, y esto también tiene que ver con la inclusión financiera, donde tenían un programa de partnership, están sacando un programa de partnership con Uber, donde los drivers que estaban no bancarizados podían acceder a una cuenta del BBVA con todos los servicios del BBVA directamente de la app de Uber. O sea, tenía un servicio bancario nuevo directamente desde la app de Uber, que era un negocio para el banco, obviamente, porque tenían nuevos clientes, pero también a tipos que nunca tuvieron una cuenta de banco podían tener una y acceder a servicios como tarjetas, créditos. Es una tendencia que está muy buena y que genera también mucho valor también en términos de inclusión financiera. La última, sí, siempre ustedes saben que en nuestro mundo periodístico cuando pones un título te llaman después te dicen no, el título que le pusiste, me sacaste de contexto. ¿Qué título le pones a nuestra charla? Ay, qué difícil. ¿Podemos volver a la Open Banking? No, hay que generar clickbait. Hay que generar el ¿Cuál clima. sería el título que le pones? Yo creo que tenemos que hablar de talento y tenemos que hablar de toma de decisión con nuevos factores. O sea, creo que lo importante de todo esto es cómo tomás decisiones con todo esto que estamos viendo. Y creo que la maestría tiene que ver con eso, ¿no? Con la toma de decisiones en el nuevo, vamos a decirle, esta nueva generación fintech. Bien. ¿Tuyo? Me cuesta resumirlo para eso, pero yo creo que lo que diría es que el mundo de las finanzas, la industria financiera se va a multiplicar en grande. Y creo que Argentina tiene una espectacular oportunidad para hacer como un hub, porque eso ya no dejó de ser algo local, sino puede ser regional o global. Entonces, creo que la tecnología en general, pero la finanza en particular,
pueden ser uno de estas, Pier Paolo lo llama la soja digital, ¿no? Pero creo que podemos acá hacer Argentina con el talento que tenemos, gracias a este tipo de carreras, creo que un hub de generación de trabajo y de inclusión financiera para el resto de la región. Sí, voy un poco por esa línea, ¿no? Creo que tenemos excelentes profesionales en Argentina y excelentes profesores y programas como hay en escuelas de tecnología como esto. Creo que la idea un poco es esa, ¿no? Cómo aprovechamos ese talento y cómo lo potenciamos para un sector que está creciendo muchísimo, que tiene una tendencia que va a seguir creciendo y que es súper interesante y súper rico como industria, ¿no? Lo veo un poco por ahí. Ustedes saben que para esta charla Diego me mandó varios papers que la verdad me resultaron pero muy interesantes, sobre todo porque el universo de conocimiento y las precisiones que hay sobre esta industria son todavía bastante desconocidas. Hay mucho potencial, hablamos mucho de lo que es fintech, se desarrollan muchas compañías, hay siempre estas noticias que generan altísimo impacto lo vinculado con inteligencia artificial y demás, pero se conoce muy poco de la raíz. Y la raíz te cuenta que en la Argentina hay 300 fintech, que hay 20.000 personas que ya están trabajando en esta industria, que es una industria que está casi dentro del mundo del pleno empleo localmente, digo, con lo cual hay una oportunidad en capacitarse y sobre todo un retorno en hacerlo. Hay otro dato que sobrevoló acá, pero que no lo dimos así tan terminante como uno de los informes. 3 de 12 unicornios que tiene nuestro país son del mundo fintech. Total. Lo contó Diego, 39% de los desembolsos de Venture Capitals estuvieron dentro de esta industria y hay que seducirlos, hay que lidiar, lo digo yo, no lo dice él, hay que lidiar con ese tipo de inversores que te piden, te ponen, pero también te piden un retorno que en algún momento tiene que dar con cuenta del negocio. Creció 112% la cantidad de empresas entre 2018 y 2022 y los temas, las aristas, van creciendo, inclusión financiera, pagos digitales, crédito, lo que decía él, ¿no? Hablamos de blockchain, por ahí el año pasado era ¿qué pasa? ¿Qué es lo que viene? Y hoy casi una sola pregunta, de cripto también que tiene sus alzas, sus ups and downs, de proveedores de IT y sobre todo de talento, que ahí está la oportunidad, ¿no? Es muy difícil captarlo, más difícil es generarlo, pero más difícil también es retenerlo. Con lo cual, ahí está creo que el mejor resumen de esto que hemos hablado y un placer haber estado aquí en el ITMA con ustedes y sobre todo conocer tanto sobre esta industria. Así que muchísimas gracias. A vos.